Vamos en vivo y en directo vía telefónica con el catedrático experto en temas internacionales, catedrático de la UABC, la Universidad Autónoma de Baja California, Jesús López Almejo, amigo de la casa aquí en Sin Censura, para que nos dé su opinión de esto que le agrega más tensión al tema de Venezuela. Mi querido Jesús, primero te saludo con mucho gusto en días consecutivos. Gracias por tomarnos la llamada, por hacer el tiempo. Hola Vicente, muy buenos días, muchísimas gracias por esta entrevista y gracias también por permitirme compartir una reflexión a partir de lo que sucedió ayer en Venezuela con Jorge Ramos. Oye, mi querido Jesús, antes de hablar de Jorge Ramos, las presiones se ponen fuertes para López Obrador, a pesar de que él diga que no hay presiones del gobierno de Estados Unidos. La realidad es que Mike Pence ya le dijo que no se aceptan más espectadores, que ya es tiempo de que reconozca a Juan Guaidó en el Grupo de Lima, y López Obrador hoy en la mañanera, estoico, se mantiene firme en su idea de generar, causar, promover el diálogo. Y en entrevistas anteriores habíamos comentado, les comentaba ahí a tu audiencia, a través tuyo, que estábamos presenciando y atestiguando un gran montaje que resultaba vulgar y que insultaba también la inteligencia de la gente, porque finalmente los medios tradicionales también se resisten a morir y piensan que siguen haciendo, en este caso de particular de Ramos, pues siguen haciendo periodismo para el público de los años 80 o de los años 90, que no se informa con medios alternativos. Y justamente como parte de ese gran montaje, o como parte de la idea de este gran montaje, en donde se intenta reducir el gobierno de Nicolás Maduro a mera caricatura, en donde a través de un video que además es una total farsa y que no resiste el menor análisis periodístico y el menor rigor científico de periodismo, pretende justamente justificar una intervención, pero además hacer que un tercer país que se ha mantenido estoico y que se ha promulgado por mantener los mecanismos internacionales de multilateralismo, pues se mantenga, digamos, de que intervenga y que rompa toda su lógica. Entonces, ayer habíamos hablado justamente de cómo el 23 y el 24 en la frontera de Cúcuta, Colombia, en la frontera con Venezuela, habían estado intentando gente como Villero C, como Maná, Paulina Rubio, justamente llamar a la conciencia para que los medios de comunicación cubrieran justamente cómo Nicolás Maduro era un represor que no permitía la intervención humanitaria, la ayuda humanitaria a Venezuela. Y casualmente esto viene, digamos, a colación con la reunión del Grupo de Lima, en donde Mike Pence justamente dice que ya la dictadura de Maduro va a caer y que no se aceptan espectadores, y casualmente en el mismo, digamos, bloque de días, Jorge Ramos manda una alerta en donde dice que está detenido en contra de su voluntad porque sacó un video sin chiste o no sé, gracioso pues, en donde intenta llamar la atención del mundo para que se vea la gravedad de cómo Nicolás Maduro reprime la libertad de expresión, a pesar de que Nicolás Maduro ya ha sido entrevistado. Y mira que hay entrevistas muy duras, muy rudas, de gente como de periódicos como The Guardian, de la BBC, de CNN, periodistas mismos de Univision que colaboran con Fox. ¿Y por qué casualmente con Jorge Ramos? Pues es la pregunta del millón, mi querido Jesús. Mira que si hubiera sido otro periodista, ni siquiera lo pensara. Pero Jorge Ramos tiene un historial de protagonismo y de que le gana el ego. Y no estoy diciendo que no ocurrió lo que él dice que ocurrió, pero tampoco le vamos a creer a ojos cerrados a nadie, ¿no? Como él, creo que le creyó a estos personajes que comen de la basura o dicen buscar comida en la basura, y que él entrevistó en su video que le mostró después a Maduro y que generó este enfrentamiento. Mira, Vicente, en el año 1993, el gran intelectual Edward Said, un intelectual palestino que era profesor de literatura americana en Columbia University, en Nueva York, publicó un libro que se llama Las representaciones del intelectual. Aunque el libro estaba destinado justamente a criticar el trabajo que se hacía en la academia, las representaciones del intelectual también toca a otras esferas, a otras profesiones, con respecto a la ética y con respecto a la búsqueda de verdad en el desarrollo del conocimiento de las diversas áreas. Y una de las grandes cosas que Edward Said le cuestionaba a los intelectuales de los años 90 era justamente que incluso les llamaba los dioses que defraudan, o cuando los dioses defraudan.
Y primero decía que se elevaban a nivel de deidad porque se ganaban la confianza o la legitimidad de la gente en función de que generaban conocimiento y lo difundían. Pero eran dioses que defraudaban cuando se vendían al poder y cuando se convertían en meros instrumentos de reproducción de discursos de dominación que contribuían a mantener a ciertos sectores de la población oprimidos. Y esta reflexión de Edward Said en este libro que publica en los años 90, mediados de los 90, lo trasladamos al periodismo. Aquí la pregunta sería, volvernos a preguntar y a cuestionar, ¿cuál es la labor del periodista? La de portar el mensaje para informar justamente a esos que no tienen la posibilidad de recurrir a otras herramientas frente al poder, o la de convertirse en una noticia en sí mismo. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad ética del periodista? La de transmitir un mensaje en función de su perspectiva, como la atestiguó, o generar él mismo la noticia distorsionada y compartirla justamente para alimentar una narrativa que no busca otra cosa más que justificar una intervención militar, que por supuesto que llevaría, digamos, a desgarrar ese país. Y justamente la gente que dicen proteger y liberar del tirano es el sector más vulnerable, pues, de la población. Habrá muchas personas, Jesús, habrá muchas personas que critiquen o cuestionen lo que he dicho aquí en Sin Censura, mis opiniones, porque estoy pues cuestionando y criticando a un colega periodista, pero con la humildad de siempre, yo les digo que no crean ni en nosotros a ojos cerrados. Por eso Sin Censura es lo que es, y por eso le ha gustado a muchos y es odiado por otros, porque nosotros no tenemos ningún interés, ni político, ni en hueso, ni económico, nada que no sea informarle a la gente de a pie. Y por eso les digo, no me crean ni a mí a ojos cerrados. Quiero una audiencia no pasiva y contemplativa. Quiero una audiencia crítica, una audiencia que exija. Por eso, pues a veces me tengo que tragar los comentarios críticos que recibo y que me toca leer y que a veces van directo al hígado. Pero de eso se trata este espacio Sin Censura, mi querido Jesús. Mira, querido Vicente, ayer estaba escuchando por la noche una entrevista que le estaba haciendo Denise Merker en Televisa a Jorge Ramos. Y Jorge Ramos cambió la versión que le había dado a Univisión, porque previamente había visto su entrevista en inglés para Univisión Américas. Y Jorge Ramos le dijo a Denise Merker, y ahí está en internet, cualquier persona de tu público la puede googlear, y decía Jorge Ramos que lo que enfureció a Nicolás Maduro fueron dos cosas. Primero, que él le dijo en su cara que no le podía decir presidente, le decía el líder. El líder se utiliza para descalificar a presidentes de países que se suponen o que se presumen ser comunistas. Y en segundo lugar, que porque le había mostrado este video que nos acabas de mostrar, que les había mostrado este video en donde unos niños estaban sacando, fíjate bien, unos niños estaban sacando basura de un contenedor de un camión que iba pasando, y que era tal el nivel de desolación que Nicolás Maduro no resistió esa confrontación con la realidad del pueblo venezolano, lo cual a todas luces te lleva a ti como espectador con tres dedos de frente primero, pasas a un nivel de coraje porque te están poniendo una noticia que es una farsa. Segundo, después pasas a un estado de contemplación en donde empieza a ser divertido el hecho mismo de la noticia, y después sueltas una carcajada cuando de pronto se le aparece un señor que lleva bolsas de comida y otro gordito que está con su teléfono super nice grabando al señor que va pasando, y tú ves alrededor carros como los encuentras en México, como los encuentras en Estados Unidos, ¿no? De último modelo, carros de lujo. El mismo camión de la basura no se ve que sea un camión, por ejemplo, que tú lo puedes encontrar en la isla de Cuba, por ejemplo, o en Laos o en Camboya, ¿no? Entonces, me parece que ya cuando sales del trance de la risa, cuando ves esta farsa que es Jorge Ramos como periodista, y que sus reportajes de pronto no resisten de verdad un análisis periodístico serio, pasas al estado de decepción, porque justamente te das cuenta que los fines y los propósitos de difundir ese tipo de contenido chatarra no tienen otra finalidad más que la de provocar una guerra. Es lo preocupante al final de cuentas, Vicente. Oye, Jesús, varias de las cosas que estás mencionando son muy fuertes, pero en este sentido, déjame preguntarte,
era para que los adversarios de López Obrador también utilizaran este caso para golpearlo políticamente, presionarlo políticamente. A veces uno se pregunta con estos personajes, pues ¿de qué lado están? Sí, no, definitivamente de lo que se intenta hoy en día es apelar a las emociones. Incluso en la misma mercadotecnia se ha dicho que las 4 P's de plaza, precio, producción, etcétera, han gustado a las E, ¿no? A las emociones. Y en ese sentido, también en la comunicación se ha entendido de esa manera. Por eso es que se intentan fabricar imágenes que apelan a las emociones del público al que está llegando el mensaje. Y fíjate, yo me pongo a pensar que quizá hay un error muy fuerte por parte del régimen de Nicolás Maduro de a ver si es cierta o si es, pero yo la verdad es que pongo en tela de juicio todo lo que dice Jorge Ramos, pero si fuera mínimamente cierto, por lo menos en un 50%, imagínate, Vicente, que tú invitas a alguien a tu casa y que ese alguien a tu casa pone en tela de juicio que tú seas el dueño, independientemente de si estás rentando o de si es de tu propiedad tu casa. En segundo lugar, se dice que se encontró unos limoneros ahí pidiendo basura en el transcurso de tu edificio, de la puerta de tu edificio a la puerta de tu casa, y entonces te los achaca y te pregunta que qué piensas de esto. ¿Así me explico? O sea, me parece que ¿dónde queda entonces el rigor analítico y dónde queda esta tarea del periodista de cuestionar las ideas, de debatir los discursos, pero no incitar como a las personas en una coyuntura delicada? A mí me parece que Jorge Ramos, con la experiencia que tiene, pudo haber puesto en evidencia si hay algo de verdad en el hecho de que Nicolás Maduro sea un dictador, que yo lo sigo poniendo en tela de juicio. No es que lo esté defendiendo, pero los argumentos que me han dado para hacerme creer que Nicolás Maduro es un dictador y que es un represor, hasta ahora no me convencen. Oye, entonces, Jesús, sí, para cerrar hay que decir otra cosa. Necesitábamos que le pasara esto a Jorge Ramos, entendiendo, dándole el beneficio de la duda, que le pasara esto, con mucho respeto lo voy a decir, a San Jorge Ramos, para que al mundo le quedara claro que sí hay represión, que sí hay las vejaciones, que sí existen las vejaciones en Venezuela. O sea, los quemados, los miserables con hambre, eso es lo de menos. Le pasó a Jorge Ramos, y lo que intentan pintarme desde el gobierno de Estados Unidos y los personajes políticos es: pues miren lo que le pasó a Jorge Ramos, y le pasó a él, es que sí está, que sí hay una dictadura en Venezuela. Me parece un discurso muy estúpido. Así es, querido Vicente, y fíjate que a esto, en la primera parte de la intervención de esta entrevista, justamente era lo que te comentaba, que lo que molestaba un poco era también que seguían pensando que hacen televisión y que dan noticias para públicos de los años 90, que no tenían otra posibilidad de informarse con medios alternativos. Sin embargo, lo hacen en una época en donde prácticamente desde la comodidad del teléfono o de la casa de cualquiera de nosotros podemos buscar medios alternativos y encontramos versiones distintas. Por lo tanto, ya no sé, o sea, lo que queda en evidencia es que ni siquiera se esfuerzan tanto para hacer un montaje y para intentar hacer creer a las masas que ese montaje es real. Y en ese sentido, me parece que si buscaban hacer creer que Nicolás Maduro es un represor a partir de la experiencia unipersonal de San Jorge Ramos, me parece que está logrando lo contrario. Y sobre todo, Vicente, a mí algo que me preocupa mucho al respecto es que si nosotros ya hemos estado platicando, por ejemplo, como el caso de los panistas aquí en México están intentando utilizar desde hace 2 sexenios la demonización de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro para golpear y capitalizar políticamente en México, digamos, esta escena. El gran riesgo de estas farsas y estos grandes montajes mediáticos en los que colaboran las cadenas transnacionales es justamente que se siguen sintiendo con el poder para derrocar gobiernos que no necesariamente hagan parte de sus patrones, pues de los grandes empresarios, dueños del capital que finalmente financian sus intereses, ¿no? Y en ese sentido, algo que me preocupa mucho del tema de Venezuela es que de tener éxito este experimento ahí, probablemente lo estemos viendo nuevamente dentro de 5 años en nuestro propio país y en cualquier otro país en América Latina. La boca se le haga chicharrón, don Jesús López Almejo, catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California, de la UABC, autor, escritor y sobre todo amigo de Sin Censura. Le agradezco el tiempo, le mando un abrazo y quedemos al pendiente, Chuy. Un abrazo hasta Chicago, muchas gracias por esta entrevista y bueno,
pues estamos a la orden, Vicente. Gracias. Claro que sí, es Jesús López Almejo hablando con nosotros sin